Hola amigos, bienvenidos a Silvia Galvez Coaching Transformacional. Dicen que la envidia es querer lo que otra persona tiene y no querer que lo tenga. Pero hoy día te quiero introducir a un concepto diferente. La envidia es el sentimiento de carencia que nace cuando te comparas con lo que otra persona tiene o con lo que otra persona es. Entonces es más cómo te sientes tú con respecto a otra persona, cómo esa persona te hace sentir, qué te recuerda a esa persona que tú tienes, que tú no tienes o que tú no eres, ¿ok? Un error que yo he cometido por mucho tiempo es llamar a las personas envidiosas o envidiosos, y a medida que he trabajado en mi crecimiento espiritual y temporal, me he dado cuenta que no hay que llamar a las personas así porque la envidia no nos define, la envidia no define a nadie. Somos seres abundantes con emociones que no han sido procesadas, que no hemos aprendido a procesar. Por eso ya te quiero dar estrategias para poder superar la envidia y también para poder procesar esa emoción de la envidia. Entonces, la envidia no nos define. Todos en un momento hemos sentido emociones de inseguridad, de escasez, emociones de envidia, algunos más que otros, y eso no nos tiene por qué definir. Sin embargo, la envidia sí nos hace mucho daño. Se ha demostrado cómo las personas que están con sentimientos de envidia, de inferioridad, de inseguridad, de carencia, liberan la hormona del cortisol. Y claro que lo hacen porque es la hormona del estrés que se libera cuando uno se siente en estado de amenaza, ¿no? Cuando uno tiene envidia, uno se siente amenazado. De repente tu jefe le favorece a una persona o le felicita a una persona y tú te sientes amenazado o te sientes amenazada. O de repente una persona está teniendo algo, está logrando cosas y tú te sientes amenazado. Entonces, se libera la hormona del estrés, afecta nuestra sangre, afecta nuestra salud, se cierran los óvulos frontales, no podemos pensar, no podemos crear, no podemos aprender cosas nuevas. Nos afecta nuestras emociones, sabemos que estamos creando con las emociones, nos afecta nuestra vida, nos afecta nuestra salud, nos afecta nuestra felicidad. Entonces, el primer paso, la primera estrategia para poder superar la envidia es enfócate en ti, ¿ok? Enfócate en esa persona que te tienes que convertir, que no le tienes que envidiar absolutamente nada a nadie, porque tú eres un ser autosuficiente, eres un ser abundante que puedes conseguir todo lo que tú quieras en la vida. Enfócate en ti, enfócate en lograr esas habilidades, esos atributos que te va a convertir en esa persona. De repente lo que tú envidias no es lo que te hace feliz. Tienes que hacerte esas dos preguntas que yo siempre digo. ¿Qué le conviene a mi alma y qué le hace feliz a mi alma? De repente lo que crees que envidias no es para ti, es algo diferente. Todos tenemos dones y talentos, todos tenemos un propósito en esta vida y nosotros vamos a ser felices cuando desarrollemos nuestro propósito en esta vida. Entonces enfócate en ti, enfócate en crecer, enfócate en tener esas bonitas emociones, quítate esas emociones malas. Yo te voy a enseñar cómo. Entonces, en esta parte de enfócate en ti está el método del ABC. El A de alegrarte, alégrate. Alégrate con los logros de otras personas. Sé que es difícil, sobre todo cuando uno se siente en momentos donde no se siente suficiente, momentos donde uno no le va muy bien. Es muy difícil alegrarse con el éxito de los demás. Me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. Pero si tú te alegras o intentas, o como se dice, fake it until you make it, en inglés se dice, actúa como que eres esa persona, el cerebro va a terminar creyéndotelo. Y tú te lo vas a terminar creyendo. Entonces, alégrate, ¿ok? De repente la sonrisa no te sale muy sincero, pero lo más importante es que tú lo estás intentando. No sientas que estás siendo hipócrita, al contrario. Si lo haces con un deseo de cambiar, de mejorar, de convertirte en esa persona que tiene sentimientos, emociones buenas, pues tú lo vas a hacer. El B es de bendice. Bendice a esa persona. Cuando veas que alguien está logrando algo, que alguien está teniendo algo que tal vez tú quisieras tener, bendice a esa persona y pídele a Dios que la bendiga en tu mente y en tu corazón. Cuando tú bendices a una persona, te estás bendiciendo a ti mismo. Cuando tú le deseas bien a una persona, eso va para ti, eso repercute para ti. Entonces bendice. Y la tercera C es celebra. Celebra, alégrate, aplaude, actúa como que estás feliz, celebrando, saltando por los logros de los demás. Sé que esto suena un poco raro porque dices, no, yo estoy que me muero de envidia. No, pero si tú actúas como que, te aseguro que tu vida va a cambiar y tú vas a empezar a sentirte diferente. Al principio no te va a salir súper 100% sincero, pero luego vas a ver cómo vas a empezar te va a salir de verdad, ¿ok? Entonces enfócate en ti. La segunda estrategia para poder superar la envidia es enfócate en la abundancia que hay.
problema que tenemos todos nosotros, la mayoría de seres humanos, es que no nos enfocamos en la abundancia, nos enfocamos en la escasez. Nos paramos quejando, nos paramos pues complaining, como dicen, quejándonos de todo lo que no tenemos y no nos enfocamos en lo que sí tenemos. Enfocarse en la abundancia no significa que te vas a conformar con lo que tienes, al contrario, significa que te vas a traer más cosas buenas a tu vida, ¿ok? Todo en lo que te enfocas se expande. Así que en esta parte quiero que pienses en el término me voy a ir de pesca. No sé si existe en tu país, pero irse de pesca es que te vas a pescar. Cada vez que te veas con un sentimiento, con un pensamiento, con una palabra, con una actitud de pobrecito, de pobrecita, de poca cosa, de que te falta, de carencia, te vas a corregir por emociones, por sentimientos, por palabras, por pensamientos y actitudes de un ser abundante, que es un ser que tú eres un ser abundante, ¿ok? Entonces, algo que pasa mucho y que como coach me doy cuenta, las personas siempre se están quejando que no hay dinero. Y eso más pasa en países de Sudamérica. Yo vengo de Sudamérica, no sé si ocurre porque las personas se quieren proteger para que nadie les pida, porque yo conozco personas que tienen mucho dinero y yo crecí en un lugar donde no teníamos mucho dinero, teníamos más que suficiente para nuestras necesidades, pero no teníamos, habían personas que tenían mucho más que nosotros y es curioso cómo esas personas se paraban quejando que no tenían. Y mi mamá y mis hermanos y mi familia, nosotros no nos quejábamos como que no teníamos, las personas pensábamos que teníamos mucho, pero nosotros, había otras personas que tenían más, pero se paraban quejando. Y con eso te estás trayendo la escasez, te estás trayendo la escasez a tu vida porque uno cuando se queja, todo lo que tú te enfocas se expande. Entonces, enfócate en la abundancia, corrígete. Hay personas que dicen, no tengo dinero, y yo me doy cuenta que les pregunto, ¿tienes para tus necesidades hoy día? ¿Has comido? ¿Has usado tu carro? ¿Has puesto gas? Y si no tienes carro, pues transporte, bus. ¿Has pagado la renta? ¿Tus hijos están en el colegio? Y las personas responden sí. Entonces, ¿hay dinero o no hay dinero? Y ellas me dicen, bueno, sí hay dinero. Entonces, ¿por qué dices no hay dinero? Entonces, quitémonos esas frases, no hay dinero, no hay, me falta, etcétera, porque te estás enfocando en la escasez y te vas a atraer más escasez. Acuérdate que uno va cosechando con sus palabras, con sus pensamientos y con sus acciones, ¿ok? Entonces, enfócate en la abundancia, ándate de pesca. Cada vez que te pesques diciendo cosas de escasez, corrígelas por la abundancia, ¿ok? La tercera estrategia para que puedas quitarte la envidia es la gratitud. Y yo nunca me voy a cansar de hablar de la gratitud. Hay una diferencia entre ser una persona que da las gracias y ser una persona agradecida. Yo he hecho un video en YouTube donde hablo de cómo convertirse en una persona agradecida. Es muy bueno, míralo. Y en este video te enseño la diferencia también entre dar las gracias y agradecida. Hay personas que dicen gracias y pueden ser personas que reniegan, personas que no están felices, pero dan las gracias. Pero una persona agradecida es diferente. Si se libera el cortisol cuando una persona tiene envidia y el cortisol afecta nuestra salud, imagínate cuando una persona está agradecida se liberan las hormonas de la felicidad, como la oxitocina, y esto beneficia la salud. Entonces, todo lo que tú agradeces lo atraes a tu vida, ¿ok? Entonces, una persona agradecida, es muy difícil que en un corazón agradecido haya espacio para la envidia, porque estás con un sentimiento de gratitud. Y esto significa que no te vas a quedar ahí, no, que quieres más para tu vida, pero ya tienes gratitud por lo que tienes y lo vas a traer más, vas a traer más abundancia a tu vida. Entonces, esas serían las 3 estrategias para poder superar la envidia. Ahora, voy a enseñarte con mi método DAR cómo reemplazar esas emociones de envidia por emociones buenas o emociones de abundancia, ¿no? Entonces, de repente, la primera pregunta del método DAR, que es define, tienes que hacerte la primera pregunta, que es ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo fastidio? ¿Estoy sintiendo ira? ¿Estoy sintiendo cólera? ¿Estoy sintiendo inferioridad? ¿Estoy sintiendo que la vida no es justa? ¿Estoy sintiendo escasez? Entonces, define qué emoción estoy sintiendo. La segunda pregunta es, ¿dónde la estoy sintiendo? ¿Dónde estoy sintiendo esta emoción? ¿La estoy sintiendo en el corazón? A veces las emociones, por ejemplo, cuando las tienes en el corazón, podría afectar tu corazón.
hay muchos estudios donde se ha visto cómo las emociones afectan la salud y la ira, por ejemplo, la envidia, crean enfermedades coronarias. ¿Ok? Entonces es bueno saber dónde es que estás sintiendo esa emoción, porque muchas veces donde tú sientes la emoción es que ahí se manifiesta la enfermedad en esa parte de tu cuerpo. ¿Ok? Luego, la tercera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Cuál es ese pensamiento que estoy teniendo que me está provocando esa emoción? ¿Cuál es esa creencia? De repente estoy pensando que la vida no es justa, que porque esa persona tiene, yo no es justo. Estoy pensando, de repente la creencia es que si esa persona tiene, yo no voy a tener. Estoy pensando que si esa persona ha logrado eso, significa que yo no lo voy a lograr, que se va a acabar, que se va a agotar. Entonces hay sentimientos de carencia, pero también hay creencias de carencia, ¿ok? Entonces escribe cuáles son esas creencias que tú estás teniendo. Es muy importante que las escribas. Y la cuarta pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo fue la primera vez que yo me sentí así? ¿Cuándo fue la primera vez que yo sentí que se iba a acabar? ¿Cuándo fue la primera vez que yo me sentí amenazada? De repente creciste en un hogar donde no se te validó, donde no se te valoró, donde no se donde no se te enseñó a alegrarte con el éxito de los demás. De repente tuviste que competir, de repente no hubo igualdad, de repente se te dio mucho y se te asoció tu valor personal a las cosas materiales, que si alguien también tenía, tú no valías mucho, valías menos, o de repente se te dio muy poquito. Entonces tú tienes que estudiarte y ver cuándo nació esa emoción, cuándo nació esa creencia, cuándo fue esa primera vez. De repente no recuerdas exactamente, pero trata de recordar. Entonces, esa parte solamente vas a escribir, no vas a hacer absolutamente nada más que escribir esas preguntas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es esa creencia? ¿Y cuándo? ¿Ok? La segunda parte del método DAR es acepta. Acéptate con esas emociones. Ámate con esas emociones. Acepta que las tienes, pero al mismo tiempo ámate incondicionalmente, porque eres amado o amada incondicionalmente y eres valorado y valorada incondicionalmente. Y para poder cambiar, porque aceptarse no significa que te vas a quedar ahí y que te vas a conformar con esas emociones, no, al contrario. Para poder cambiar y transformarte necesitas aceptarte desde un lugar de amor, no con crítica, no con juicio. Cuando no te aceptas, te estás juzgando y te estás criticando. Y el primer paso para tu transformación es aceptarte. ¿Ok? Entonces luego viene el tercer paso de mi método DAR, que es reemplaza. Y aquí tienes que reemplazar, ir a esa creencia. ¿Qué estoy creyendo? ¿Que la vida no es justa? ¿Estoy creyendo que se va a acabar? Entonces si tú dices no va a haber para mí o no hay suficiente, entonces trabaja con esa creencia y buscas evidencias que no es cierto. ¿Ok? Así como en el paso anterior buscas evidencias que hay abundancia, aquí buscas evidencias que no es cierto. No es cierto que se va a acabar, que no es cierto que no va a haber para ti. Y una evidencia sería decir, el hecho que esa persona haya logrado eso en su vida, es evidencia que hay abundancia. Es evidencia que yo también lo puedo lograr, porque yo también soy un ser inteligente, un ser autosuficiente. Yo me puedo esforzar por lograr esas cualidades, esas cosas que me van a dar la felicidad. Entonces buscas evidencias que no es cierto esa creencia que tienes y buscas evidencias que sí hay abundancia en tu vida y que sí lo puedes lograr. ¿Ok? Entonces ahí en esta parte de reemplazas esa emoción de la carencia por la emoción de la abundancia y buscas cómo reemplazar, cómo sentirte ese ser que te alegras por lo demás, como te expliqué en el ABC, y te visualizas la siguiente vez que una persona esté logrando algo, esté avanzando en su vida, tú te visualizas que te alegras, que tú también estás avanzando en tu vida, que tú también lo puedes lograr. Te visualizas que tus emociones son nobles, porque tú eres un ser noble, eres un ser abundante, un ser divino. Y esa visualización te va a ayudar porque con una nueva visualización le estás poniendo memorias nuevas a tu cerebro y tu cerebro va a actuar diferente y tú vas a actuar diferente.
¿Ok? Entonces estas son las estrategias y puedes usar mi método DAR. Más información sobre mi método DAR y la diferencia entre emociones y sentimientos te lo doy en ese video que es cómo procesar tus emociones. Encuéntralo en YouTube. Espero que te haya gustado este video para poder cambiar los sentimientos de carencia, los sentimientos de envidia, y compártelo con las personas que desean cambiar sus emociones por emociones positivas, emociones que nos den salud y nos den la felicidad. Un besito y hasta el siguiente video.